Y qué alegría volvernos a encontrar y volvernos a convocar aquí en Línea de 4. Ustedes ya lo saben, este es el programa del análisis, de la táctica, de la estrategia, aquí en Win Sport Más. Pues ya comenzó una nueva fecha de nuestro fútbol profesional colombiano, la fecha número 9, y tuvimos tremendo partidazo. El que se disputó con Atlético Nacional, que es el nuevo líder del fútbol colombiano, ante Pereira. Y allí estará Gonzalo de Felice con la lupa puesta para traernos muchos de los conceptos que allí se utilizaron y de cómo ganó el equipo del profesor Autori. Pues bueno, aquí ustedes lo ven, uno que volvió a marcar, Duque. Y el partido que también vamos a tener ya inmediatamente se termina en Línea de 4 es el que van a enfrentar Envigado ante Boyacá Chicó. Un duelo interesante cuando pensamos en que son dos equipos que proponen y que además es un duelo bastante parejo. Y el partidazo para cerrar esta jornada del sábado, por supuesto, que es este Junior de Barranquilla y el debut del profesor El Bolillo Gómez con Independiente Santa Fe, que viene teniendo muy buenos momentos también futbolísticos. Pero, hoy es sábado, estamos en directo y la invitación es para que ustedes participen con nosotros en el dilema táctico, ¿sí? Y esta es la pregunta, ¿ustedes qué van a hacer? Van a sacar su celular, aquí está, ustedes escanean el código QR que les aparece en pantalla y van a responder con nosotros la pregunta que les tenemos preparada para la jornada de hoy. Es: ¿qué módulo le conviene más a Atlético Nacional? ¿Cuál es el que a ustedes más les gusta? ¿Cómo han visto mejor al equipo? Y allí, sencillito, participan con nosotros. Y como es habitual, nosotros comenzamos Línea de 4 con la fecha en datos. Bienvenidos. De una fecha a otra, la data futbolera varía y los números para algunos equipos pasan de castaño oscuro o de muy oscuro a color de rosa. Y en esta ocasión, la fecha 9 no será la excepción. Envigado y Boyacá Chicó darán el primer toque al fútbol sabatino. Por las toldas naranjas, Henry Mosquera es el futbolista con más regates intentados de la liga, con un total de 63, de los cuales 33 fueron exitosos. En tanto, el color ajedrezado se encomendará a Sebastián Támara, el volante con mejor precisión en los pases largos, al completar el 78.79% de efectividad en 33 toques efectuados. La tonalidad de horario avanza, mientras La Equidad y Unión Magdalena jugarán por salir del fondo de la tabla. Bajo las órdenes de Alexis García, el asegurador es el equipo con más faltas del campeonato, al acumular 115 en 7 partidos, promediando así 15 infracciones cada 90 minutos. Asimismo, el Ciclón es el elenco con mayor expectativa de gol en contra, con el 12.48, concediendo hasta el momento 9 goles en 7 presentaciones ligueras. El atardecer se mostrará a las 6:20 en el Estadio La Libertad, mientras Torres y Pinto procurarán que no les coja la tarde en la sumatoria de puntos. Por eso, Pasto tendrá como prenda de garantía a su delantero Eduard López, el jugador con más expectativa de goles y asistencias en la liga, al acumular 4.45 en 676 minutos disputados. En tanto, progresar es la consigna en la intención de juego azucarera. Y para ello contará con Aldair Gutiérrez, lateral que con 87 pases progresivos es el jugador que más ha promovido el avance de su equipo en el certamen, totalizando el 83.91% de éxito en sus toques. La paleta de colores de este sábado futbolero finalizará con el duelo entre los rojiblancos y los rojos cardenales. Con un bolillo en la cintura, Junior intentará salir del sótano de la tabla. Y tiene con qué, ya que con 101 remates es el segundo equipo con más disparos intentados. Eso sí, 26 fueron de Juanfer Quintero, el jugador que más probó al arco rival por parte del Tiburón. En tanto, con un respiro en el contrato, Harold Rivera tiene a Santa Fe como el segundo equipo con mayor expectativa de gol, al sumar 10.4 en 7 fechas jugadas. Esta fue la fecha 9 en su color sabatino, una jornada que puede presentar alteraciones en la matrix numérica de la liga.
Y estamos ya listos aquí en Línea de 4. De nuevo, gracias por estar con nosotros, porque este es el programa en donde hacemos pedagogía de nuestro fútbol profesional colombiano y es un programa diferente, porque aquí vamos a analizar más allá de los resultados, conceptos y todo lo que sucede. Ya respiramos, ya empezamos con la adrenalina después del noticiero con nuestros compañeros Alexis y Llamas, y aquí ya estamos en la mesa listos también para empezar a analizar nuestro fútbol colombiano, esta fecha 9 que ya empezó con una victoria tremenda de Atlético Nacional. ¿Y por qué digo tremenda? No solo porque se enfrentó al actual campeón, al Deportivo Pereira, sino también por lo que sucedió en el terreno de juego. Aspectos interesantes como la titularidad de Sebastián Gómez. ¿Cómo un hombre puede cambiar tanto en un equipo? Hasta el dibujo se cambió en Atlético Nacional para que allí ese medio campo pues fuera diferente. Y voy a saludar a mis compañeros, vamos a hablar de nuestra liga, pero también quiero tocar un poquito, si a ustedes les parece, compañeros ilustres que están muy elegantes, por cierto, de hablar de Copa Libertadores, ¿cierto? Porque Independiente Medellín se clasificó a la fase de grupos, ya sabemos que están clasificados Atlético Nacional y Pereira por ser los campeones del año anterior, pero también hay que hablar de esa clasificación de Medellín y de la eliminación de Millonarios. Profesor Juan José Peláez, ¿cómo me le va? Hoy ¿Cómo está, usted directora? que está de azul, pues bien? hablemos de Millonarios. Usted entre el yin y el yang. Yo estoy entre el yin y el yang, estoy como entre un poco Cruella de Vil. O sea, está bien, claro. Un poco muy más bonito. Muchas gracias. ¿Qué pasa, don Gonzalo? ¿Todo bien? Profe, ¿cómo buenas está? tardes, Didier. Profe. Muchas gracias. Extrañamos Igualmente. por acá, claro. A mí sí no me extrañaron, o sea, yo sí no estuve siempre. totalmente, El profe a mí estuvo no me 2 semanas, extrañaron. 2 semanas sin- pero sí trabajando. estuvo en el Claro, programa. claro. La verdad es que usted sabe que en los equipos se siente más la experiencia, ¿Cómo? su ausencia. Ah, Bueno, ya. muchas gracias. Listo, no, pero igual me Muchas encanta gracias. estar con Ya, ustedes sí, también. profe. Muchas gracias. Ahora el almuerzo va de cuenta mía. Muchas gracias. Yo de Copa Libertadores, Medellín me parece que va en franca recuperación. Está mejorando mucho, aunque la exigencia viene después. Lo de Millonarios, cuando yo veo a Millonarios y a Mineiro, yo veo el fútbol colombiano. Porque Millonarios me parece que es un fiel representante de nuestro fútbol y se acerca más o menos al ideal que nosotros queremos de un equipo, de un fútbol dinámico, de un fútbol agresivo, de un fútbol constante, concentrado, de ida y vuelta. Y enfrentó a un equipo muy laborioso, quizás no el de mayor expresión del fútbol brasilero, pero hay un concepto que a mí me dejó inquieto porque uno compara los dos fútbol, el fútbol colombiano y el fútbol brasilero. Y Millonarios le costó, se sintió muy incómodo en los dos partidos. En mucha parte de los partidos se sintió incómodo. Es decir, Millonarios cuando le hacen presión en el fútbol colombiano se sale de la presión. Es verdad. Pero cuando le hacían presión, lo incomodaban los brasileños, le costaba tanto salir de esa presión. Entonces la pregunta mía es, ¿la presión que hacemos nosotros en Colombia es la agresiva, la constante, la intensa, digámoslo así? Entonces ahí es donde uno dice, tenemos que mejorar. El fútbol colombiano tiene que mejorar en esos ítems que son claves hoy. Hoy es fundamental no dejar respirar, no dejar pensar, no dejar maniobrar. Al contrario, cuando tiene la pelota. Sí. ¿Cierto? Millonarios en Colombia maniobra. Millonarios contra Mineiro le costó maniobrar. ¿Cierto? ¿Me entiende la idea? Sí, señor. Entonces, sí, señor. eso me queda a mí a nivel general, macro, de lo que es nuestro fútbol. Obviamente es un comparativo personal que yo hago nomás. Profe, pero para ustedes de Millonarios, hoy de Gamero, obviamente entendiendo que ha cambiado porque hay jugadores que faltan, que todavía se nota su ausencia, Sí. como por ejemplo Daniel Ruiz Gómez, que sí se ha sentido esa ausencia, y el equipo ha tratado, para ya saludar a mis compañeros también, ha tratado de cambiar y de hacer variantes en su juego, el profe Gamero, para no ser tan predecible, pero para usted todavía es ese Millonarios que le gustaba tanto del semestre anterior, o está en esa construcción de este semestre. Acuérdese que una de las causales por la que no vine acá fue porque me quedé haciendo el partido de Millonarios Nacional. Solo por eso. Nacional. ¿Cómo? Nacional Millonario, solo por eso. Nacional Millonarios, estaba desde el estadio. Nacional Millonarios, disculpe. Y ese Millonarios, aunque era un equipo alterno, muy jovencito, era... Sí. Entonces, ¿se acuerdan? Tenía esa Corría, idea. iba, venía. Entonces, y uno dice, entonces el otro equipo va a ser más o menos como este. Y trata de ser con todas las variables que usted explica, directora. Definitivamente le faltan cosas. Aleros sobre todo, porque Millonarios es un equipo con aleros, pero también exige que la movilidad y la demarcación sea mejor. O sea,
si trotando, si con lo que se hace en el fútbol colombiano no fue suficiente para sostenerle un poquito más la pelota a Mineiro, para generar el fútbol y hacerle daño a Mineiro, entonces nos falta más movilidad y más demarcación. Entonces, para usted ¿Sí eso me es un entiende? medidor de nuestro fútbol colombiano, de lo que nos falta, ser competitivos. Y esos equipos, sobre todo los brasileros y los argentinos, de ahí para allá, no sé qué, si va a aparecer un ecuatoriano, si va a aparecer un uruguayo, si va a aparecer Medellín se midió con uno chileno. Un paraguayo, sí. Exactamente, que no. Entonces, pero sí es bueno tener eso en cuenta. O sea, yo lo hago, es un examen personal, esos ítems que me parece que tienen que mejorar en nuestro fútbol. Bueno, profe, y hablando de nuestro fútbol, lo invito para que de una vez, si quiere, repasemos nuestro titular. Porque hay una frase que yo le decía al profe que él ya la tiene que registrar y que cada vez que la utilicemos, pues deberíamos pagarle porque... Atentamente, Juan José Peláez. Atentamente. Cuando ustedes escuchan pequeñas sociedades, ¿ustedes en qué piensan? Pues en el profesor Juan José Peláez, y él hoy va a hacer esas pequeñas sociedades. Que no tiene que hacer mucho esfuerzo para remediar. Pues que no es sociedad. Porque yo soy paisa también. Le puedo asegurar que lo no que es la pasa, única. profe, es que no. Mantilla, todos, Carlos Gómez, profe, todos. Bueno, en última jugada también se utiliza mucho esa frase, pero es que si yo digo frase. pequeñas sociedades es muy diferente, así yo digo pequeñas sociedades, ustedes inmediatamente piensan en el... Pero ¿sabe quién es esa frase, directora? Ese es de César Luis Menotti. Eso es muy viejo. Sí. Es muy viejo, Pero como salir, entrar, como pasar por detrás. Hay otras frases que por ahí me voy acordando que son conceptos que no pasan de no. Junior, Independiente Santa Fe. Buen partido. ¿Cómo critican a Hernán? Una persona con tanta experiencia, con tanto recorrido, con tanto contenido. Bueno, sociedades defensivas, así se llama esto. Pensé que iba a ser pequeña sociedad. Pero bueno, entonces le podemos algo, poner pequeñas sociedades defensivas. Listo. Y en esto vamos a ver imágenes de uno y otro y hay carencias en uno y otro. Y seguramente Hernán, que llega al Junior, que le gusta el orden, que le gustan los equipos cortos, que le gustan los equipos concentrados, seguramente va a mejorar mucho en este aspecto. Ojalá le tenga paciencia, porque ahora hay una impaciencia. Sí. Hay una impaciencia, sobre todo, profe, que más adelante vamos a hablar un poquito, porque me interesa mucho, nos interesa a todos, yo creo mucho el concepto del profesor Juan José Peláez de esta llegada del Bolillo Gómez al banco del Junior de Barranquilla. Un entrenador de selecciones, además, no solamente de clubes importantes, que también puede tener una mirada diferente en la interna de un equipo como el Junior de Barranquilla. Sigo por aquí saludando a mis compañeros. Gonzalo de Felice, ¿cómo me le va, señor? Vane, ¿qué tal todo? Un abrazo a Didier, también al profe y obviamente a todos los televidentes. Y la verdad que coincido con el profe cuando manifiesta que Millonarios es una representación del fútbol colombiano y a su vez de lo que muchos queremos que suceda, porque a ver, es un equipo que ya tiene 3 años de trabajo, es un equipo que obviamente ha dejado buenas sensaciones de juego, a pesar de todavía no haber conseguido ganar una liga. Y la sensación que me queda es que no se termina de achicar la brecha. Y me parece que ese es el gran punto que uno quisiera ver. No que a pesar que es el mejor equipo en Colombia, la brecha ante Brasil es muy amplia. Yo no digo que llegue el momento de que un equipo colombiano directamente le compita y los logre superar a un equipo brasileño, porque sabemos todo lo que es el fútbol brasileño en general. Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Fluminense, Corinthians, son todos equipos realmente que desde el poderío económico después van armando muy bien su juego y demás, pero sí me gustaría que la brecha se achique. Que por lo menos desde la competitividad se achique un poquito, y me parece que no se ha visto eso. Yo creo que lo vemos contra la Universidad Católica en un nivel parecido. Lo vemos a Medellín contra los equipos ecuatorianos y chilenos, están en el mismo nivel. Pero todavía ese margen no se logra achicar entre el fútbol colombiano y el fútbol brasileño. Ojalá que si Pereira, en Medellín o Atlético Nacional tienen la posibilidad nuevamente de enfrentarse a un equipo brasileño, y también Boca River, especialmente Boca River, después creo que el fútbol argentino ha descendido un poco ese escalón de rendimiento, pero sí creo que me gustaría ver eso, me gustaría ver que se achiquen un poco más esos márgenes, y la verdad, por lo menos en la fase previa, no lo hemos visto. Y bueno, justamente vamos a hablar del partido de 2 representantes de Colombia en la Copa Libertadores. En la Copa Libertadores, los que se clasificaron por ser campeones del año anterior. Pereira Nacional, nuevamente dejaron un buen partido, como lo habían manifestado en la Superliga. Muy buen primer tiempo de Atlético Nacional, que me parece que ha hecho el mejor partido del semestre, especialmente el primer tiempo, y ese es el titular, un partido redondo para Atlético Nacional. Vamos a estar identificando diferentes patrones de comportamiento a raíz de un sistema que lo habíamos hablado, ¿no? La semana pasada, Didier, creo. Sí. La cantidad de sistemas que ha implementado Atlético Nacional. Bueno, hoy con Sebastián Gómez nuevamente en la titular, 4-3-3, y a raíz de eso cómo se movió el equipo, que lo hizo muy bien.
Pues bueno, vamos a analizar el partido de Atlético Nacional, este partido que además nos da a nosotros la pregunta del día, ese dilema táctico que ahora más adelante lo vamos a volver a repasar para que ustedes participen con nosotros. A propósito, que Gonza hablaba de ese dibujo, cómo se ha movido en Atlético Nacional, cómo el profe lo ha cambiado. Pero Didier Garay, ¿cómo me le va? Profesor Muy bien, Garay. Directora, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va? Muy bien, sí señor, ya respirando, que ahorita entramos como a la carrera todo, pero muy bien. Pausa. Hay que hacer pausa, aprender a respirar, ¿cierto? Lo importante también de los jugadores en el terreno de juego, señores, de mantener bien su tanque, de la respiración, manejar ritmos. Algo vamos aprendiendo aquí, poniendo en práctica también. ¿Cómo me le va, profe? Todo muy bien, Vane. Feliz de estar obviamente con ustedes. Saludo a Gonza y al profe Peláez. En el tema de Millonarios, sumado a lo que decimos todos y comparto plenamente con ustedes ese tipo de conceptos, yo creo que respetuosamente el profesor Alberto Gamero en algún tramo del partido, yo creo que se pudo haber confundido. Obviamente Gamero siempre va a saber más que lo que podamos opinar nosotros desde afuera, pero si en algún momento el partido le daba la obligación y el contexto a Millonarios, no entendí nunca por qué la permanencia de un defensor central improvisado como lateral. Sí, es cierto, Bertel se lesiona antes del compromiso, pero ahí tenía a Israel Alba y ya ha intentado, de hecho, con Alba por un costado y Elvis Perlaza a perfil cambiado. Si Millonarios necesitaba generar ataque, en ataque da mucho más un lateral que un central improvisado. A eso sumado que cuando ingresó Jader Valencia, yo pensé que el cambio iba a ser por Leonardo Castro, porque Leonardo Castro en algún momento ya se veía fundido y no podía ejercer ese tipo de presiones ante la salida de Mineiro. Siempre encontraban libre a Alan o a Saracho y por ahí era un pasillo completo para lo que era la progresión de Atlético Mineiro. Entonces yo creo que además de todo lo que termina siendo el fútbol de Brasil, que nos supera ampliamente por técnica, por físico, por intensidad, por presupuestos, yo creo que hubo un momento de la serie en el que Alberto Gamero estuvo confundido. Pero ya pasando de lo que es Libertadores a Sudamericana, con lo que mostró Millonarios, yo creo que Millonarios le alcanza para ser protagonista en claro que sí. Sudamericana. Y entonces nosotros en Colombia miramos por encima y decimos que no, Libertadores, entonces ¿para qué la Sudamericana? No, es un torneo también muy importante y que Millonarios participe y sea protagonista. También lo vale. Entonces, listo, sí, sabemos y entendemos el sentimiento del hincha que quería era Copa Libertadores, seguir avanzando, pero en este caso, hacer un buen papel en esta fase previa, pues también de cierta manera da un premio y es permanecer en un torneo internacional y eso sigue significando cositas para el equipo. Claro que sí. Y ya de vuelta al fútbol colombiano con el titular, si el profe dice pequeñas sociedades, yo digo procesos. Esta palabra que nos encanta, incluso maltratar en ocasiones, y vamos a tomar dos equipos del fútbol profesional colombiano, Envigado y el Boyacá Chicó. ¿Por qué Envigado y Chicó? Es el partido que viene a continuación, pero estos dos equipos presentan algo en común. El proceso en el equipo local de Alberto Suárez de un hombre como Juan Manuel Zapata, uno de los referentes y de los volantes que pisan el área rival constantemente y de mejor media distancia en lo que llamamos de Liga Betplay de Mayor. ¿Cuál ha sido ese proceso de evolución, tanto del jugador como de Envigado? Y por supuesto de Romir Balanta en el equipo del mexicano García, porque tiene muy claro cómo atacar las líneas defensivas ante los momentos, en una defensa abierta y en una defensa cerrada. Pues muchas gracias, profesor Garay. Nosotros, por cierto, vamos a repasar, vamos a hacer el análisis de este partido ya de Atlético Nacional ante Pereira. Les recuerdo nuestra encuesta, el dilema táctico que tenemos de los diferentes sistemas o dibujos tácticos que ha implementado Atlético Nacional durante este semestre. Ustedes aquí van a escanear en la pantalla para que participen con nosotros. Aquí más adelante, cuando Gonza haga el análisis, también vamos entre todos a dar nuestro punto de vista, sobre todo después de que Gonza nos hable del que utilizó el día de anoche. Vamos a repasar las imágenes. ¿Qué fue lo que sucedió con esta victoria de Nacional? Y ya venimos con más. Gracias, señoras y señores, ya se escribe la historia, juegan Deportivo Pereira, Atlético Nacional, el duelo de campeones. Solís, ¿para dónde va Solís? A jugar con el que sabe el talento, arranca Harlan a colocar. Dios mío, ayúdame, qué golazo. Defendiendo hacia adelante, agresivo, Nacional termina recuperando una pelota que convierte en un golazo Harlan Barrera. Toque para Román, pase de la vida, Yader Gentil, salva al arquero, salvó Quintana, pone las manos, Dorlan, con técnica jugó ahora con Román,
Román, el paqué, pelota que le pusieron a Duque. Duque y el segundo. Duque y el segundo. Duque y el segundo. ¡Gol! ¡Devorador! Al final Duque, cuando cae, nunca ve que la pelota entra. Bueno, hablemos de Atlético Nacional, Sí, señor. que creo que ha entregado realmente un gran primer tiempo. Y en el global del partido, después cuando también decidió defender en otras alturas, también lo hizo de buena forma. ¿Por qué digo defender en otras alturas? Porque en el primer tiempo, la presión alta de Atlético Nacional realmente fue muy buena. Incomodó constantemente a los defensores de Deportivo Pereira, que claramente sufrieron en demasía el hecho de no poder ir progresando como era deseado. A ver, sabemos que los centrales son muy importantes en las conducciones, en los pases y obviamente la amplitud de los carrileros para Pereira, y volvió a caer en algunos errores de las primeras fechas, cuando el equipo todavía no estaba bien pegado, no estaba bien ensamblado, no estaba bien engranado, acorde a la cantidad de futbolistas que se le habían ido en la temporada pasada, de la temporada pasada para la actual. Pero en líneas generales, lo de Atlético Nacional fue realmente muy bueno. Y especialmente vale remarcarlo desde la figura de Sebastián Gómez, porque después de mucho tiempo regresa a la titular y vuelve a tener un rendimiento buenísimo desde lo individual, pero es vital para la importancia de sus compañeros. Es decir, desde Sebastián Gómez y por Sebastián Gómez, cómo van fluyendo otros movimientos. Vamos a empezar a ver. Gonza, antes de que repasemos todo el análisis en el touch, yo sí quisiera tocar ese tema con el profesor Juan José Peláez, porque miren, Atlético Nacional ha mostrado, profe, que el profesor Autori, pues además, sí ha tenido, digamos, experimentos en cuanto a su dibujo, de lo que estamos hablando hoy. También ha tenido lesionados, ha tenido jugadores que ha sacado de la cantera de Atlético Nacional, que han dado frutos como Tomás Ángel, Perea, o sea, hay jugadores, Asprilla, y estamos viendo que hacía falta un líder también en Atlético Nacional, y todos siempre decíamos o pensábamos, cuando vuelva Sebastián Gómez, cuando vuelva Sebastián Gómez. Estuvo en acondicionamiento físico después de la lesión. En rueda de prensa se le preguntó, o le pregunté, para darme ahí el crédito, que cuándo iba a volver, y él decía, es que yo soy mi propio médico, yo sé cuándo debo regresar. Eso me pareció bastante curioso que un jugador lo dijera, pero un jugador que marca tanto la diferencia, profe, cuando está en el terreno de juego, porque no solamente es lo que le aporta desde lo futbolístico, sino también de carácter, de jerarquía a un equipo que además ayer también contó con Harlan, brilló Duque, o sea, se vio un equipo de menos a más. Pero primero, directora, lo que usted decía al principio, es un técnico que está por encima del bien y del mal, con una cantidad de experiencia que no es colombiano. Entonces, hombre, que hay que poner, hombre, que hay que poner a este, ¿qué va a poner yo? Que hay que poner que estos son los veteranos, que estos son los líderes, que estos son los dueños del equipo, que llegó, hizo su jugado. Sí. Él hizo su jugado. Y ahora esos jugadores experimentados, que normalmente eran titulares, ahora están entrando y están siendo productivos. Lo que pasó con Harlan, lástima lo de la lesión, pero miren dónde estaba ubicado Harlan. Por la derecha haciendo trabajo para adentro, ¿no? Sí. Ya fuera para adentro, en un orden establecido por el entrenador. El 9 moviéndose, entrando y saliendo. Sí. ¿Ah? El brasilero por izquierda. A mí me gusta ese 3 de la mitad. O sea, ese 1, esos jovencitos, ese de Osa, Pistón por izquierda, y ese muchacho Solís, Pistón por derecha, y Sebastián que tiene una lectura. Una muy buena lectura para estar auxiliando, respaldando a un lado y al otro, o ayudándole a los centrales, ¿cierto? Y después con la pelota es criterioso. Él es un jugador que te sabe filtrar, o se te sabe descargar, o tirar un cambio de frente. Pero ese 3 me gustó mucho ayer en Nacional, se le vio muy dinámico, muy agresivo. Y es que lo de Nacional no es accidental. Superó en la posesión de balón, en los remates a puerta, en los remates desviados, en la intensidad, en las faltas, en los duelos, en las entradas. El complemento que le faltaba a Atlético Nacional, que era quizá más allá de ser un equipo de momentos, poder redondear un buen partido y poder desde lo numérico y desde el funcionamiento, le llegó anoche. Sí. Y el profesor Autori también decía algo hace pocos días, Gonza, para que ya podamos ir con el análisis. Y él decía, este es un equipo en construcción. Claro, para un equipo en construcción hay que tener una buena base, profe, para que un edificio se pueda... No se terminan de construir, pero él decía, es un equipo en construcción. Primero hay que ser un equipo competitivo
y después vamos a hacer un equipo que juegue bonito. Pero eso se va dando con los días. Ya, ahora sí. Y ampliar obviamente el margen y el radio de posibilidades para tener titulares y juveniles y alternativas para la doble competencia. Me parece que en este marco Autori ha escogido diferentes sistemas, diferentes jugadores para tener a todos bien metidos de cara también a la competición internacional. Recién lo mencionaba el profe y repasemos esta jugada de una vez. Harlan Barrera actuando por la banda derecha, un Atlético Nacional que, insisto, empezaba a tener una presión alta. Obviamente Pereira en la búsqueda y aquí una salida rápida. Con Harlan arrancando desde la derecha, se frustra su pase. Sin embargo, miren la actitud sin la pelota de los jugadores de Atlético Nacional. Va Harlan a un salto, lo respalda Duque, lo respalda Solís, molesta a Solís. Aquí está Gentil y se arma un 4 contra 4 que indudablemente genera ese lanzamiento largo y hay otro anticipo y se da la jugada del gol. A raíz de ese buen posicionamiento y esa buena presión por parte de Atlético Nacional, no permitió la salida de Deportivo Pereira y obviamente terminó llegando al gol de Harlan Barrera. Pero es que los primeros minutos de Atlético Nacional fueron así. Fueron de presión intensa, de agresividad desde la mitad de cancha hacia adelante, con muy buenos saltos y liderando la presión de Jefferson Duque, un futbolista que tal vez no lo teníamos identificado para que vaya obviamente a acosar y ser el primer futbolista que lidere esos saltos de presión, pero a raíz del primer salto del Duque iban saliendo todos escalonados. Harlan, Gentil, De Osa, el mediocampista interior derecho, ahora que se me escapa. Solís, John Solís, el juvenil también. Y obviamente, quien sostenía toda esa presión era Sebastián Gómez. Entonces, como primera medida, la presión alta de Nacional surtiendo efecto. Sí. Y ahí termina, obviamente, por ser el equipo Pereira, Deportivo Pereira, quien tenía la iniciativa en salida, y Atlético Nacional quien está expectante en ese momento. Ahí termina de darse lo que es táctica de Pereira más contratáctica de Atlético Nacional. Como contrarresto lo que está planteando el Deportivo Pereira de Alejandro Restrepo. En la salida de Aldair Quintana, todo el equipo está abierto. Porque ya está en disposición de ir a atacar. Está sumando alturas, está abriendo las líneas, está dando una opción de pase. Pero Nacional interpreta de muy buena manera lo que ya fue la recuperación de esa pelota. Decía el profesor Peláez, los brasileños son los mejores en el anticipo. Ahí se le vio un tinte brasileño casi que Atlético Nacional en el momento de recuperar esa pelota, de entender qué tiene que hacer ante un equipo que ya estaba abierto y era la posibilidad de Harlan Barrera de estar ubicado a contraperfil en ese espacio que deja un central y un extremo saliendo. Cuando ya Harlan Barrera gana esa posición, ya simplemente le queda recortar hacia adentro y ejecutar su media distancia. Y eso es algo que vamos a tocar, pero en breve. Porque antes quiero que partamos la cancha como la partimos habitualmente, ¿no? Por zonas, ¿no? Acá pongámosle zona baja o zona 1, no sé, como quisieran. Bueno, si escribiría esto, ¿no? Ahí, este sí escribió. Bueno, a ver, vamos a ver. Limpias las yemitas, Gonza. Entonces, alto... Me está tomando un poco el pelo, pero bueno. Entonces. O hagámoslo imaginario. Ahí. Alto, medio, bajo. Si el equipo se para hacia esta dirección, ¿no? Exactamente. Ahí está. Alto, medio, bajo. Y a su vez también vamos a partirla así, que vendría a ser derecha, central, zona central y zona izquierda. Y ahora vamos a la distribución. Creo que, obviamente, parece toda una cuestión hasta cuadriculada y matemática, pero empecemos a ver cómo se dividió Atlético Nacional a raíz de ese 4-3-3. 4 en el fondo, Sebastián Gómez, Solís y De Osa, los extremos, Harlan y Duque. Entonces, se habla del 4-3-3, especialmente desde el juego de posición, como que es la figura que distribuye racionalmente los sectores del terreno de juego. Entonces, tengo 3 por dentro, 2 centrales, 4 por fuera, que son laterales extremos, y el centro delantero. Y aquí, como no hay una figura detrás del 9, una figura del enlace, lo que se empieza habitualmente a ver como sociedad lateral extremo, se le suma un nuevo factor, un nuevo componente que termina siendo el interior. Sí. Y a raíz de eso, esto es solo la figura, ¿eh? Esto es solo algo que no tiene vida, como dice también el profe Peláez, a quien le vamos a patentar esa frase. Pero una vez desarrollado,
¿no? Desde lo esquemático, desde lo posicional, esquemático, distribución, empezamos a ver las relaciones entre lateral, extremo, interior, que funcionaron muy bien en Atlético Nacional. Lo dicho, ¿no? Mediocampista central que sostiene toda la estructura, y el interior izquierdo, que es de Osa, se sale de ese carril para fluctuar hacia la banda izquierda. Gonzalo. Y a raíz de esto, perdón, Vane, Sí. el extremo toma un carril más interno, el lateral está profundo, y de Osa aparece también como para lateralizar y ser primer pase, si se quiere. Entonces, a raíz de ese posicionamiento 4-3-3, ¿cómo van fluyendo por diferentes pasillos lateral, interior, extremo? Y esto Nacional lo hizo de muy buena forma. Que eso era lo que estaba mencionando el profe, ¿o no, profe Peláez? De ese trabajo de péndulo, de cierta manera, que hacía Sebastián Gómez, dándole esa confianza. Exactamente, pero lo que dice Gonzalo, la buena distribución de los espacios. Claro. Sí. Viste, Vanguero no es solamente un lateral, un jugador que se ha criticado mucho, pero que es importante en momentos de crisis. Vanguero desahoga y ayuda bastante, pero es esa redistribución de espacios que Nacional cada vez más sincroniza. Acá la presión, los 3 hombres, 3 contra 3, el salto a uno de los ejes, que es Johnny Vázquez, y esta distribución no solamente sirvió para los ataques, sino también para incomodar a Pereira. Miren en todo momento cómo Pereira tiene que dividir la pelota. Hay recuperación y en esta oportunidad, otra vez, aparece De Osa, ¿no? Lo que sería su posición original como interior izquierdo, Gentil saliendo de la izquierda hacia el centro, y la aparición de Vanguero. Las ayudas Exactamente. las ayudas constantes. ¿Cómo se puede equivocar un jugador que tiene la pelota si tiene 2 o 3 opciones? Claro. Y del otro lado, Sí. del otro lado pasa exactamente lo mismo. Solís entregando ya una oferta de pase a la espalda de los volantes, abierto Harlan, que también tiene la tendencia a centralizar como Gentil, y obviamente Román a la expectativa de que se desarrolle la jugada con la posibilidad de sumar en ataque. Entonces, a raíz de esta formación de triángulos, compitió de muy buena forma Atlético Nacional y superó también en los intentos de presiones que tuvo Deportivo Pereira. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla esta jugada. Claramente ya Harlan encuentra la ventaja, la recepción, y ahí está. Vanguero atacando aquí, un Gentil fijando a uno de los centrales, retiene a 2, Duque. Y todo este espacio está liberado para el remate frontal de Osa. Entonces la fueron tejiendo de un lado hacia el otro para encontrar a los futbolistas creativos de Nacional y los que posiblemente pudieran resolver para encontrarlos en libertad. A raíz de esa formación de triángulos otra vez. Pereira lanzado en ataque. Nuevamente, las ayudas, ¿no? Entre 3. Y a su vez Gómez como el apoyo y el sostén de toda la estructura, claramente, del 4-3-3. Va a recuperar Atlético Nacional después de ese intento y miren cómo se va a desarrollar la jugada. Bien Duque en el pivoteo, se vuelven a conectar extremo lateral, De Osa va al apoyo, intenta la progresión individual, sin embargo retrocede, otra vez De Osa, encuentra a Vanguero y del otro lado, del lado opuesto, ya están listos, interior, extremo, y llegará al lateral para terminar concretando una muy buena jugada por parte de Atlético Nacional. Ahí la vemos, completa Soledad, Harlan Barrera, y ahí va a aparecer Román. Y otra vez ese triángulo, otra vez el tridente. Lo que habíamos visto por izquierda, también lo vemos por derecha y termina llegando a remate. Termina llegando a posición de gol. A raíz entonces del 4-3-3, del sostén de la estructura de ataque y defensa de Gómez como eje y la formación de triángulos, Nacional le compitió muy bien a Deportivo Pereira. Sí, lo estamos viendo porque sí hay un avance, profe. Cuando se decide hacer ese cambio de dibujo, en el profesor Autori, que lo ha hecho, usted ya decía, él está por encima del bien y del mal, él ha ido experimentando, viendo cómo sus hombres se van acoplando. Para usted, ¿qué fue lo más importante de esta victoria de Nacional? Porque ya Gonza nos está hablando del posicionamiento, de la ocupación de espacios, de cómo le hace bien ese dibujo al equipo y esa inclusión obviamente de hombres como Sebastián Gómez. Y lo mencionamos ahora, directora, me parece que Nacional cada vez se le ve más ajustado. Cambia módulos, cambia nóminas. Sí, no es tan fácil. Pero se le ve más ajustado en esos conceptos, en las triangulaciones, en las asociaciones, en la presión, en el pliegue o en el repliegue, en el achique. Esos son conceptos que ya van quedando claros. Con esta nómina, con aquella nómina. Sí. Con este módulo, con este otro módulo. A mí me gusta este del 4-3, insisto, ¿cierto? Me gusta mucho porque se le dé funcionalidad.
Se le da mucha funcionalidad, van afuera, van adentro, los de afuera van adentro. Y todos los jugadores se ven bien. O sea, entonces se va logrando esa sincronía, y eso es labor del entrenador. Juega a roles, no a posiciones. Exacto. En el momento en que Duque, de hecho, que nos sorprendió por algún tramo del partido descendiendo, casi que hasta esa línea de volantes, sabe que ahí se saca el chip de centrodelantero, incorpora el de un volante, un interior, de sumar una asociación con el lateral o incluso rotarla con el mismo extremo. Tiene muy claros esos juegos de roles el cuadro de Paulo Autuori. Claro, y esa calma que hace central de atrás, ese Zapata. Ese Zapata, esa Zapata de una paz, yo creo que así debe ser en la casa, una paz. ¿Sabe cómo me decían en la interna de Atlético Nacional? Que ahí lo ven como, esto me lo decían, que Zapata, a pesar de la altura que tiene, el porte, que es como un osito cariñosito. Es un jugador sobrio. Es un jugador sobrio. Vaya choque con él y creo que se está en el lugar, o sea, le da seguridad al otro central, le da seguridad a ese Vanguero, le da seguridad al arquero, le da seguridad a Sebastián Gómez más adelante. Muy bueno, y todo parte de ahí. Una buena defensa te da tranquilidad para que los de allá van a atacar. Menciona a Mier, Vanessa, porque también tuvo atajadas muy buenas. Pero si estamos hablando de colectivo, y en individualidades, Gonza, también. Se vieron bien los jugadores. Desde el colectivo la individualidad y la individualidad aportando para el colectivo. Es que realmente fue posiblemente el mejor partido de Nacional en el semestre. Y Mier no solamente fue importante en sus atajadas, también lo fue en la tracción o en la presión alta de Deportivo Pereira, porque también la intentó, también la diseñó el profesor Alejandro Restrepo. Fue muy importante que miren las salidas. Y vamos a empezar a ver algunas jugadas en donde vamos a ver cómo Atlético Nacional termina aprovechando cómo Deportivo Pereira, que a priori acá parece que tiene un muy buen diseño de presión o al menos de posicionamiento en campo ajeno, digámosle así. Miren la cantidad de hombres que tiene, ¿no? Deportivo Pereira, ¿cuántos? 3, 4 acá, 8 futbolistas en campo de Nacional, ¿no? Esto habla de valentía, habla de convencimiento, de un mensaje, de una intención, que esto se ve siempre en Deportivo Pereira. Pero ante jugadores de tal magnitud desde lo técnico y que obviamente se sentían cómodos con el sistema, empezaron a verse fallas en la presión de Deportivo Pereira y obviamente esta parte, los 8 jugadores que mencionábamos, o bueno, 7, 8 jugadores, se empezaron a separar demasiado de los del fondo. Y entonces en esa grieta entre mediocampistas y defensores terminó apareciendo siempre un futbolista de Nacional en este aspecto, que lo que hacía era detectar esos espacios en donde podían romper la presión alta de Pereira. Y eso también lo hicieron en todo el partido los jugadores de Nacional, lo cual me parece muy meritorio. Ahí ya se separan mediocampistas y volantes, y más allá de la intención de Pereira de un retroceso rápido y veloz, Nacional empezaba a desplegar todos los hombres que tenía de frente ya a la jugada. Y obviamente eso terminó siendo muy importante para lo que luego veremos en lo que fue el tercer gol, para rematar el partido. Otra vez, vemos a Kevin Mier saliendo, ¿no? Y otra vez lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5 jugadores de Pereira, 6 futbolistas de Pereira, pero todo este bloque estaba muy separado con los jugadores de la última línea. Y en ese espacio entre los mediocampistas y delanteros que buscaban la presión alta y los defensores que sostenían en campo propio, Nacional hizo realmente lo que hizo. Otra vez es un muy buen saque, es un muy buen saque de Mier para poner 4 contra 4, un ataque, es decir, se entiende la valentía, se entiende el coraje que tiene Deportivo Pereira para hacer esto, pero tiene estas consecuencias también, ¿no? Asume este tipo de riesgos. Se pone 4 contra 4. Acá hay un fallo de Perea en la jugada, en la decisión final, pero desde un pase de Mier, rompiendo la presión, termina entonces llegando una posibilidad y una progresión rápida. Otra vez, Pereira, muchos hombres en campo rival. Gómez, insisto, es la clave de la estructura. Es el que te sostiene entre fase y fase, entre que atacás y entre que defendés. Y obviamente aquí, ya con el resultado, ¿no?, a favor y los minutos y Pereira quisiendo ir a buscar el empate, se empieza a profundizar incluso los espacios. Otra vez quedan 4 contra 3, 3 contra 3. Miren la cantidad de espacios que iba contando Atlético Nacional, que entonces, lo dicho, supo resolver sus mecanismos de progresión con lateral, extremo, interior. Y a su vez supo resolver cómo romper la presión de Pereira de muy buena forma también. Muy completo el partido Nacional, con la pelota y sin la pelota. Pues excelente análisis, caballeros. Gracias. Felicitaciones. Muy buen análisis, muy clarito en cuanto a esos patrones y a esos conceptos. Profe, un detallito. ¿Cuántos lesiones tenía Pereira? Tiene Pereira. Salieron 18. Salieron 18 y tienen
Yo creo que son varios los lesionados de Deportivo Zuluaga no Pereira. estuvo. Yo digo, la labor de Zuluaga, que ha sido también con la él. labor de Alejandro ha sido extraordinaria. O sea, ya hizo una gran labor y sacar un título que nunca se había logrado en la ciudad de Pereira. Y lo que está haciendo ahora me parece que es la conformación de un equipo poderoso nuevamente, pero para un tiempo futuro, digámoslo acá. Si se mete a disputar un título, bueno, extraordinario. ¿Eh? Pero es un proceso que comienza y con una idea que, como lo dijo Gonzalo ahí, se ve clara. O sea, la idea en la cancha se ve clara, ve clara. Lo que pasa es que son otros apellidos, son otros jugadores que les va a tocar tener un mayor bagaje, un mayor movimiento, mayor cantidad de partidos para poderse consolidar, y eso toma tiempo. La noche todo virtud de Nacional. Sí, claro. En Pereira sigue siendo lo que hemos visto del Deportivo Pereira, inconstante, derivado del mercado de pases que tuvo y que apenas Sí, está el mandando cambio de nuevo equipo, Ay, totalmente, y lesiones de jugadores que también le Sí. estaban viniendo bien, como el caso de Jesús Cabrera, Por ejemplo, no se nos puede olvidar. Estábamos viendo Atlético Nacional, ¿y por qué le dedicamos un tiempo a Atlético Nacional? No solamente por el resultado, sino porque ustedes ya vieron lo que sucedió en el terreno de juego, además con un medidor importante como es el Deportivo Pereira. Pero también nos deja dudas y nos deja dilemas este tema que tocamos de Atlético Nacional y este compromiso al profe Autori hacer el cambio de dibujo, 4-3-3. Pero para ustedes, ¿cuál es el que mejor, en el que mejor se ha sentido Atlético Nacional? Gonza, ¿con cuál? Es que yo estoy entre el dilema justamente Sí, de este después. Usted sistema. dijo, ahora, usted dijo una cosa ahora. Sí. Este es el mejor partido nacional. Sí. Con Con el 4-3-3. 4-3-3. naciente. Sin embargo, Lo que pasa es que no sé si también condiciona a los hombres. sí, Todo puede va de la ser, mano. es que Sí. va todo de la mano, indudablemente. Y a raíz de lo que mencionaban, de los nombres y hombres... De los roles. Claro, me venía gustando mucho cómo estaba actuando Dorlan Pavón detrás del centrodelantero, o sea, Ángel o, bueno, Da Costa o Duque. Y ese 4-2-3-1 parecía que podía llegar a ser el mejor Sí. sistema nacional, pero me voy a quedar con este porque indudablemente rindió de muy buena forma y puede ser un puntapié para solidificar. A mí me gustan los sistemas que tienen 4 líneas. 4-2-3-1, 3-4-2-1, Sí. porque te dan la oportunidad de tener hombres en distintas alturas del Sí. terreno de juego. Yo me quedo con el 4-2-3-1. 4-2-3-1. Profe, Este. 4-3-3. Este 4-3 porque te da la posibilidad de sostener una idea más tiempo, por los pistones que tiene en la mitad, ¿eh? por la juventud de estos muchachos, porque a él hablaba ahora, cómo es de agresivo este equipo, pero esa agresividad la da a todos esos que vienen de atrás. Sí. Claro. Toda esa gente que viene desde atrás. Usted le da más volumen a esa Claro, secuencia de le pases. da más constancia. El jugador joven tiene más gasolina y se ve un equipo muy equilibrado. Bueno. ¿Y usted? Yo soy la que hace las preguntas. Pero- No, mentiras. ¿Qué les quiero decir? Ya que estamos hablando de los dibujos, también me quedo con ese 4-3-3, sobre bien. todo por los roles que vi de estos jugadores, sino que es interesante también ver que a medida que el equipo va teniendo jugadores recuperados, jugadores en óptimas condiciones, el profe Autori se puede dar el lujo Claro. Sí, total. de cambiar también de acuerdo al rival, de acuerdo a lo que Claro, necesita todo eso es el relativo. equipo. Todo esto que hablamos acá es Exactamente, relativo. son variantes. Todos los partidos son diferentes. Y claro, justo da Hay lesiones, que con hay este suspensión. 4-3-3 Sí. el equipo jugó muy bien. Entonces, vamos a hacer una pausa. Me quedo con este 4-3-3 también. Y ya regresamos con más análisis de los partidos que tenemos hoy. Envigado, Boyacá Chico y Santa Fe Junior de Barranquilla. Tremendo. Estás viendo Línea de 4. Y partidazo, míresele por donde se le mire. ¿Por qué? Por la actualidad de los dos equipos, por todo lo que ha venido pasando en cuanto a resultados, porque también hay el debut del profesor Hernán Darío El Bolillo Gómez en el Junior de Barranquilla. Vamos a ver si ya se empiezan a ver cositas del entrenador y, profe, esas pequeñas sociedades en defensa que necesitamos analizar de los dos equipos que las han sufrido. Le tienen que tener paciencia a Hernán, porque él es un trabajador, tiene mucha experiencia. Claro que aquí en este país a veces no valoran la experiencia, ¿cierto? El conocimiento. Nosotros sí, Pero bueno, aquí. sí, aquí sí, aquí Aquí sí. sí. Quedemos claro esto. Pero es cierto lo que usted dice. En Japón sí también, y en otros países más desarrollados. Rico. Esperemos a ver. Vamos a ver las imágenes de Santa Fe y de Atlético Junior. De un Junior que seguramente va a reforzar estos conceptos. ¿Quién llega? Verdugo. La pequeña sociedad ahí, Sí. con el lateral, recuperó la pelota, pero la perdió, mira. Lateral central.
lateral central, pero la perdió. Y además nadie le ayudó cuando recuperó Ahí la no pelota. llegó un interior, un volante. Mira Gonzalo, mira Cariaco, ¿y por qué Didier está tan lejos? ¿Y por qué no está en curva? Y atrás de Didier, ¿quién llega? Nadie llega. Entonces mira cómo se hace eso de fácil. Mira los espacios, no había sociedad defensiva. Esta otra, esta sí funcionó. Sí, esa correteada es buena. ¿Cuántos van detrás de él? ¿2, 3? 3. Claro, esa es la idea. Ahora va Homer Martínez. ¿Y quién le ayuda a Homer? ¿Hay tiempo o no? ¿Y por qué no llegan los otros? ¿Didier va a llegar o quién es el de arriba? Venía extremo. El lateral que era de Santa Fe. Herrera, ¿por qué no llegó? Y sigue caminando Herrerita. Hay que llegar. Hay que llegar. Bien posicionado. Sí, la figura es muy linda. Pero ¿y para qué? Si puede rematar. Independiente de Santa Fe, el 4-2, otra figura muy bonita. Sí, pero bueno. Entonces, ¿y quién le va a ayudar a ese lateral, a Biafara? Rivera, ¿por qué no vas? ¿Por qué La Rosa no llega? ¿Por qué no llega? En esa posición. Lo dejaron solo. Se vino el centro. ¿Sí ves? No se armó esa sociedad allá. Esa triangulación. Y acá tampoco, por la izquierda. Y aquí tampoco. Claro. ¿Y esto qué? A la Enamorado, tenés que llegar rapidito, a la misma velocidad del lateral. Bueno, otra. Estás con América, seguimos con América. Santa Fe en el 4-4, en el 4-5. Y por dentro, Sí. quietos. Mira lo que va a pasar acá. Seguí, dale movimiento. Dale movimiento. Va Enamorado. Y Rojas está lejitos. Y atrás Rivera. Y mira, y se sacó a Rojas también. ¿Por qué? Porque el respaldo estaba muy lejos de Enamorado. Rojas muy lejos de Enamorado. Otra. A ver esta. Se nos sale el 9 de América. Se salió entre 3. ¿Cómo se va a salir entre 3? Me acuerdo de Mineiro. Aquí viene otra. Aquí viene otra. ¿Para dónde va esta? Claro que a un toque muy bravo. Este es Ramos, a un toquecito, y estaba rodeado. Al final es el central el que resuelve. Esas pequeñas sociedades que a veces en el fútbol colombiano se arman y se ven muy bonitas, pero son inefectivas, porque no hay acción, porque no hay decisión, porque hay que ir. A veces el lateral frena el avance del puntero, pero ¿para qué frena? Para que venga el volante o para que venga el delantero y rodeen. A veces se da, a veces no se da. Esto lo hacemos de una forma didáctica sin ser una crítica negativa. Hasta que se habla Gonzalo Aveno. La crítica, pero para nosotros. O sea, es más, yo le asumo una crítica. Que el foco habitualmente, en cuanto a las duplas y las sociedades, siempre lo ponemos en el aspecto ofensivo. Y rara vez nosotros analizamos cómo son las ayudas, cómo son las coberturas, cuáles son los respaldos, cuáles son las sociedades y las duplas desde lo defensivo. Como que lo defensivo siempre lo dejamos o a la estructura en general, global, no de un par o de un grupo de 2 o de 3, sino que lo buscamos también desde el análisis individual. Siempre el marcador lo analizamos individualmente. O la sociedad de los centrales. Sí, y eso es algo que también nosotros tenemos que empezar a transformar en nuestra cabeza, de empezar darle a analizar, más orden. Claro, empezar a analizar dobletes o duplas en defensa también. Y ahí yo me sumo también que ese tipo de sociedades no solo las dan volantes defensas, también se puede dar entre delanteros y extremos incluso. Claro. Delantero ve vos con el central, extremo ve vos con el lateral. Pues y que ya todo en el obligas a fútbol son dividir en el otro lado. sociedades, Mañana Sociedades 2. Volumen 2. Temporada 3. Ok, volumen 2. Mañana Pequeñas seguimos insistiendo con esto porque es muy importante. Son los viejos conceptos, pero con otros dos equipos. Pues muy bien, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con más aquí en Línea de 4, porque también el partido con el que ustedes ahorita se quedan es Envigado ante Boyacá Chico y tenemos tiempo de análisis también para este duelo. Ya venimos. Estás viendo Línea de 4. Línea de 4. Seguimos con más aquí en Línea de 4, siendo la 1 de la tarde, 23 minutos. Yo aprovecho para decir la hora y para decirles que ya se queden con nosotros porque se viene el partido entre Envigado y Boyacá Chico, dos equipos que juegan al fútbol. ¿Por qué decimos? Porque siempre hay una propuesta
que corren. Cuando hablamos de intensidad también se nota un poco en estos dos equipos. Boyacá Chico que está haciendo las cosas bien, lo mismo Envigado, así que va a ser un duelo bastante entretenido, o al menos eso esperamos. Así que, don Didier Garay, ¿usted qué nos preparó para Y hoy? que además tienen procesos, Vane. Vamos a empezar viendo lo que termina siendo una individualidad dentro del proceso. Hablamos de Juan Zapata, volante de Envigado. Esta imagen es bastante antigua, año 2020, 2021. En ese momento ya se veía y ya se perfilaba como un jugador que llegaba a pisar el área y que es dominador de ese concepto de zona 14 en el momento de o tener la pelota a su equipo o incluso defender porque va y apoya. Venimos de lo más antiguo a lo más reciente, eso en el 2020. Ahora mire lo que le incorporó Juan Zapata ya en el año 2022. Mayor efectividad, mayor decisión en el momento de ir y romper ese tipo de líneas. Y quiero que vean esto. Si vamos de lo más antiguo a lo más reciente, miren los 2 goles que ha hecho Juan Manuel Zapata con Envigado hasta altura de la Liga 2023. Termina siendo casi el mismo patrón de Envigado en ataque. Amplitud, hombre que pasa por banda buscando jalar el lateral, libera espacio por dentro para aprovechar la capacidad individual de Zapata. Control con la pierna izquierda, remate cruzado con la pierna derecha al segundo palo del arquero rival. Eso en el cuadro de Envigado. Ahora, Romir Balanta, el jugador del cuadro Boyacá Chico, entiende muy bien los contextos para atacar las líneas defensivas. Una línea defensiva abierta propende en el momento de recuperar la pelota para hacer esto, romper los intervalos central-lateral, ganar en ese pique explosivo la posición del lateral rival y a partir de ahí ya en velocidad le ganó la pelota, le ganó la posición, levantar la cabeza y ver un jugador que llega mejor ubicado y conseguir un gol ante el Deportivo Independiente Medellín. Eso ante defensa abierta. Ahora mire lo que hace ante defensa cerrada, rodea la línea. Para usted penetrar una línea de presión usted la puede o romper, rodear o saltar. Romir Balanta entiende ese tipo de contextos y pone a su disposición lo que es el juego de piernas, manejar los dos perfiles y por supuesto tener buena posición y buena capacidad de remate. A eso le suma obviamente lo que termina siendo la acción a balón parado, donde es prácticamente el dueño de esa pelota en Chico. Profe. En esa última, o rompió la red o la red estaba mala. También le pega fuerte. También le pega fuerte. Hay que hablar bien del jugador. Qué buen jugador. Lo de los procesos que menciona Didier de estos equipos hay que pronunciarlo realmente, acentuarlo. Ese sí. Porque, a ver, ¿cuánto tiempo hace que mantienen incluso hasta prácticamente la misma plantilla? Ya se conocen todos, la de Chico sale de memoria, ese tridente en la mitad, Lozano, bueno, ahora apareció Peña, pero estaba jugando Londonio, Lozano, Támara, anda muy bien. Y lo mismo en Envigado, se fue Rojas, llega Jaramillo, pero Diego Moreno sigue, está Zapata, Henry Mosquera aparece. Es decir, son dos equipos que de hace mucho tiempo ya tienen una huella y por eso están donde están. Sí. Claro, y cuando pensamos en Envigado siempre pensamos que es la cantera nomás, la cantera para sacar jugadores. Claro que sí, porque hace parte de su proyecto deportivo, pero también cuando vemos que hay una regularidad en cuanto a intención, en cuanto a competitividad, porque en los últimos semestres Envigado no ha sido un espectador, también ha sido protagonista y eso también nos habla de que ese proceso o de que esa forma y ese objetivo de Envigado se va cumpliendo. Sigue siendo el equipo más joven en Envigado, 21,9 años de promedio de edad. Pero eso es un lujo que se da Alberto Suárez saber que tiene el equipo más joven, pero tiene jugadores que ya tienen encima 60, 70 partidos producto de ese proceso que él ha traído. Y en estos equipos se aplican mucho las nuevas metodologías. Este es un equipo que corre mucho, que va y viene. Es muy competitivo por eso. Compensa la falta de experiencia, la falta de madurez por derroche físico, pero también por juego, como decía la directora, porque es un equipo que sabe hacer pausas. Menos pausas que otros equipos, de ser tan jóvenes, pero es ese banco de experimentación también. Estos equipos que no tienen tanto apellido y se puede y el entrenador, los preparadores físicos pueden con gente joven trabajar las nuevas metodologías. Qué bueno, profe. Pues bueno, miren, nosotros ya llegamos al final de Línea de Cuatro. La invitación, como siempre, es para que nos acompañen en la jornada dominical. Vamos a dar los resultados también de nuestro dilema táctico de cuál es ese dibujo que más le funciona a Atlético Nacional. Pues, ¿cómo les parece que nos ganó Didier? La gente está a favor del 4-2-3-1. 4-2-3-1. No les gustó el 4-3-3, pero bueno, igual ustedes son los que ganan. Con el 57% fue el 4-2-3-1. Buen porcentaje. Sí, se movió bastante. Yo que iba a jugar la lotería. Profe, ese numerito telefónico. Yo que iba a parar un equipo 4-3-3. Sí. Aquí somos línea de 4, eso sí, siempre está clarísimo. Vamos a repasar los partidos que tenemos para esta jornada de sábado. Recuerden que ustedes ya se quedan con la previa del duelo de Envigado ante Boyacá Chico. Este partido que será a las 2 de la tarde a través de Win Sports. Nuestra señal de siempre, con Win Sports Más también.
Y ustedes saben que además también siempre estamos por allí en Win Sports Online. Y a las 4:10 de la tarde vamos a tener este duelo entre Equidad y Unión Magdalena. A las 6 de la tarde vamos a tener el duelo, 6:20 mejor, para ser más exactos, este Pasto ante el Deportivo Cali, otro muy buen partido también por Win Sports Más. Sí. Y el que cierra la jornada, el del picantico, ese sabroso. Y uno ve estos hombres ahí, ay Dios. Bueno, 8:30 de la noche por Win Sports Más, en exclusiva de nuestra señal, se enfrentarán el Junior de Barranquilla ante Independiente Santa Fe. Mañana tenemos otra cita. ¿Sí? ¿Me acompañan? Sí, claro, por supuesto, por supuesto. Pues bueno, y ustedes también esperemos que sí. Nos vamos.